Seguimos en negocios en imagen. Fíjese que en este año 45% de las empresas en México indican haber sufrido el intento o la materialización de un fraude. Esto de acuerdo con el estudio Impacto de los Delitos Financieros en México 2024. Vamos a platicar con Daniel Ortiz. Él es director de Forensic de KPMG México. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, muy buena tarde. ¿Cómo También te estás? saluda Rogelio Varela. Bien, bien, muchas gracias. Saludos, Daniel. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Gracias a ti. Eh, ¿Qué es lo que destacarías de este estudio que están dando a conocer? Claro que sí, Darío. Pues para ti, para la audiencia, para Rogelio, saben que en KPMG tenemos este compromiso de entender el entorno en el que operan nuestros grupos de interés y los retos a los que se enfrentan. Entonces, pues es de ahí que nace este estudio. El estudio aborda principalmente cuatro ejes, que es fraude, ciberdelitos, prevención de lavado de dinero y corrupción. Todo esto con un enfoque transversal en asuntos ASG o ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y pues bien, lo que nos muestra el estudio es justamente que estos delitos financieros, como se le conocen, son una amenaza latente. Así lo veíamos hace 4 años, que fue la edición, digamos, previa del estudio en 2020. Así lo vemos nuevamente en esta publicación. Y algo muy importante de este estudio es que nos muestra que estas iniciativas sociales, ambientales, de gobierno corporativo, pues son cada vez de mayor importancia para las empresas. Todavía vemos que hace falta capacitación, por ejemplo, en materia de cómo un fraude pudiese afectar derechos humanos, de cómo la prevención del lavado de dinero es fundamental para atacar otros ilícitos como el tráfico de personas, cómo los ciberdelitos pues efectivamente se incrementaron después de pandemia. Y entonces lo que nos muestra este estudio es justamente eso, ¿no? La capacitación y el entrenamiento son claves en las empresas. Exactamente. Y hacen algunas recomendaciones, Daniel, al respecto. Esta parte, pues, que mencionas de la vinculación que puede tener el delito financiero con la delincuencia organizada, pues, afecta realmente a empresas de todos tamaños. Sí, 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 completamente. Al final sabemos que ninguna empresa está exenta, ¿no? Puede ser la más grande, la más pequeña, pymes incluso, y también nosotros y nosotras como personas, ¿no? Eso es bien importante, sobre todo cuando hablamos de ciberseguridad y de ciberdelitos, pues sabemos que el phishing, por ejemplo, que es algo que la encuesta muestra que se incrementó muchísimo, pues es un gran eslabón, es esta, digamos que carnaza que también nos afecta a las personas y nuestros datos personales. Entonces, realmente es que nadie está exento. Sin embargo, estas prácticas, estos fraudes que hacen los ciberdelincuentes, pues ya han estado estacionados un buen rato en la dinámica de las empresas, en su problemática. ¿O tú observas o ustedes observan que se estén escalando o que se estén sofisticando y multiplicando? Gracias, Darío. Fíjate que sí, efectivamente vemos que si bien es cierto lo que mencionas, los ciberdelitos no son nuevos. Justo en nuestro estudio de 2020, pues ya empezaban y bueno, fueron 2020, pero cifras prepandemia, creo que cabe la acotación, y ya se reportaban casos de ciberdelitos. Hoy en día vemos que, por ejemplo, el phishing y la suplantación de identidad en redes sociales se incrementaron pues bastante, casi el doble a raíz, bueno, respecto al 2020. Entonces, sí vemos esta sofisticación y que además lo ha reportado diversos grupos a nivel internacional. Por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional reportaba por ahí del 2020, 2021, cómo efectivamente pues los diversos grupos delictivos empezaron a migrar también a estos nuevos esquemas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que las empresas pues no solo lo sigan teniendo en el radar, sino que lo evolucionen también, que empiecen a utilizar estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que sigan utilizando analítica de datos, que fue otro tema que en el estudio tuvo muy bajas respuestas y que es una solución de alto valor para las empresas para poder hacer frente a amenazas cada vez más complejas. Daniel, ¿y cómo podemos cuantificar estos delitos financieros en México? Gracias.
Fíjate que es bien interesante esa pregunta. El estudio nos muestra algunas cifras. Sabemos que realmente puede llegar a ser complicado esta cuantificación. Por ejemplo, en casos de fraude, el estudio nos muestra que aproximadamente 5 de cada 10 organizaciones no lograron cuantificar. En temas de ciberdelitos fue muy similar la cifra. Y esto nos indica que si bien existen protocolos de respuesta, tal vez no, muchas veces son los adecuados o tal vez no se tienen todos los pasos para resguardar toda la cadena de custodia, pero también tenemos que reconocer que pues ante la sofisticación de los fraudes, que por ejemplo pues el conflicto de interés fue el fraude interno que mayor incidencias tuvo en nuestro estudio, se vuelve más complicado detectarlo y cuantificarlo. Es muy importante y consideramos que las empresas para poder cuantificar, para poder responder, tengan los mecanismos necesarios, por ejemplo, líneas de denuncia, por ejemplo, protocolos de respuesta, el apoyo pues, de firmas como KPMG pudiese ser independientes y además que les puedan apoyar pues justamente en la realización de investigación y así poder cuantificar de una mejor manera el impacto. Más allá de la suplantación de identidades y el phishing, ¿han detectado en KPMG nuevas modalidades de fraudes cibernéticos? Podría decir que no nuevas, realmente el estudio pues nos muestra situaciones que ya veníamos observando tanto en encuestas pasadas como incluso pues en el día a día, como por ejemplo temas de business email compromise, no todas estas pues hackeos, pero que ya van muy dirigidos a empresas que se mezclan diversos elementos del fraude, por ejemplo, pues primero la intrusión a los sistemas operativos, pero también la suplantación para hacerte creer que pues el correo es genuino, ¿no? Entonces, me atrevería a decir que más bien vemos cómo se empiezan a mezclar diversos tipos de fraude o ciberdelitos para crear uno mucho más complejo. Pues Daniel Ortiz, director de Forensic en KPMG México, te agradecemos mucho la entrevista. Al contrario, Darío, Rogelio, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia también. Igualmente, muchos saludos. Bueno, pues la inflación a los consumidores.